Ser amo de casa nunca fue algo que busqué. Es solo que tomé el camino más fácil y fue fácil de hacer porque era lógico. Todo comenzó cuando mi esposa, la doctora Clay Dance, completó su licenciatura en arqueología y consiguió un trabajo como asistente de un influyente corredor de arte. De repente teníamos mucho dinero y ella ganaba aproximadamente 18 veces más que yo como camionero. De repente, mi CDL era tan impresionante como un permiso de manipulación de alimentos, en comparación con su nuevo título. Que yo volviera a la escuela, a los 50 años, fue idea suya. Al principio me sentí fuera de lugar en el campus, pero de alguna manera me sumergí en ese estilo de vida. No tenía nada que hacer más que asistir a conferencias y escribir artículos. Como ya no tenía que preocuparme por orinar limpio, incluso podía tener una pipa de agua. Terminaba mis deberes y pasaba la mitad del día jugando en el patio trasero. Fue como una jubilación anticipada. Daría cualquier cosa por volver a aquellos días. Para mí, empezó mientras miraba la televisión. Estuve a punto de cambiar de canal porque no quería ver más atrocidades cometidas contra aldeanos indefensos, con sus granjas ardiendo al fondo y sus familias y vecinos en una fosa común. Fue entonces cuando vi el ídolo, una pila de calaveras talladas en roca sólida, de las que goteaban sacrificios rojos. Parpadeé, sintiendo un escalofrío. Lo reconocí, pero solo por mis sueños. De alguna manera no era algo muy lejano. Lo sabía bien. Mi esposa, la doctora Clay Dance, estaba en el extranjero. Miré mi copia de su itinerario y me estremecí. Estaba justo al otro lado de la frontera de la insurrección. Calculé que allí sería tarde y llamé a su hotel. No, este es su marido. Estoy tratando de comunicarme con el Dr. Clay Dance. Tuve que decirlo varias veces antes de que le entregaran el teléfono a alguien que hablaba mejor inglés. Lamento la confusión, señor Clay Dance. Su esposa fue llevada al hospital. Hay un mensaje de su asociado, el profesor Uljon. Debe llamarlo directamente. Ella no tenía su número, así que usted tendrá que llamar. ¿Estás listo para escribirlo? Fui a la pizarra del frigorífico y escribí el número del profesor Uljon. ¿Qué le pasó a Camila? Le pregunté cuando la alcancé. El profesor Uljon se disculpó por no tener mi número listo y expresó su alivio por haber llamado. Ella va a tener el bebé. Me lo dijo el profesor Uljon. ¿Qué bebé? Yo pregunté. Había visto a mi esposa apenas 6 días antes y no estaba embarazada. ¿Qué quieres decir? El profesor Uljon parecía confundido. Mi esposa no estaba embarazada. Tartamudeé. ¿Cómo no te diste cuenta? No la he visto en 6 meses. Estaba embarazada cuando llegué ayer a la excavación. Debo admitir que estoy confundido. El profesor Uljon parecía desconcertado. Debe haber algún malentendido. Me quejé. Estamos hablando de Camille Clay Dance, ¿verdad? Sí, y está dando a luz ahora mismo. La embajada ha enviado a alguien aquí, a petición mía. No tienes nada de qué preocuparte. El profesor Uljon intentó tranquilizarme. Estoy preocupado por mi esposa. No estaba embarazada. ¿Hay alguna manera de comprobarlo y asegurarse de que no hubo algún tipo de error? Me preocupé. No hay ningún error, señor Clay Dance. Todo se está manejando correctamente. Solo me preocupa que sea un poco temprano, quiero decir, ¿por qué si no vendría aquí si era debido? El profesor Uljon sonó un poco amonestador. Lentamente, con manos temblorosas, colgué el teléfono. Me senté, bastante confundida. La idea del altar empapado de calaveras seguía viniendo a mi mente. Durante los siguientes días, caminé preocupado, incapaz de aceptar la realidad de lo que me dijeron por teléfono. Intenté llamar para comunicarme con Camille, pero de alguna manera mis llamadas nunca llegaron a ella. En cambio, me quedé esperando su llegada. Cuando regresó a casa, su cabello oscuro se había vuelto quebradizo y blanco, y parecía envejecida, cansada y débil. No llevaba ningún bebé y la mirada hundida en sus ojos me perseguía. Ella no me hablaba ni me respondía y me preocupaba lo que le había pasado. Era una mañana tranquila y había comenzado a nevar suavemente. La ayudé a levantarse de la cama y la senté en la pequeña mesa de nuestro comedor, junto a la cocina. Se quedó mirando al vacío, como si en realidad nunca hubiera regresado a casa. Te amo. Le dije en voz baja. No tenía idea de cómo traerla de vuelta, pero mi corazón se partía al verla tan traumatizada. De alguna manera, escucharme decir eso finalmente provocó una reacción en ella. Ella empezó a llorar y me miró. Le tomó unos momentos pero ella dijo, me alegro de estar en casa. Fue horrible. Trabajamos en ello.
Poco a poco empezó a recuperarse y después de un tiempo, justo antes de Año Nuevo, sostenía una taza caliente entre sus manos y me dijo: supongo que quieres saber qué pasó. Solo si crees que puedes decírmelo. Intenté tranquilizarla, pero realmente necesitaba saberlo. Todo comenzó cuando descubrí el ídolo de Dwayne Beat. Era una vieja leyenda, para demostrar que era un culto real, fue todo un hallazgo. Hubo un accidente, una de las estudiantes del profesor Ujón, ella cayó sobre él. Fue mi mano la que sostuvo el trapo para limpiar la sangre del artefacto. Esa noche experimenté dolores terribles, y por la mañana era como si tuviera 4 o 5 meses de embarazo. Al segundo día ya estaba lista para dar a luz. Fue veraz, Michael, la leyenda es cierta y estoy condenado. ¿La estatua de las calaveras? Pregunté, temblando de miedo ante su tono mórbido y su dicción lenta. Dwayne Beat era un demonio nacido de 7 novias, una criatura sedienta de sangre. Los monjes lucharon contra él hasta el final y lograron decapitarle las 7 cabezas. Amontonadas, se convirtieron en piedra. Esa es la leyenda. Solo la sangre de los creyentes alguna vez pudieron revivirlo, por lo que fue enterrado para evitar tal cosa. Era solo una leyenda. Camila negó con la cabeza. ¿Qué pasó en el hospital? Yo pregunté. Me arrepentí cuando ella se limitó a sollozar y temblar, incapaz de decir qué le había pasado en el hospital. Nuestra casa estaba silenciosa, grave y bajo una atmósfera opresiva. Mi esposa pasaba la mayor parte del tiempo en la cama, dejándome con mis preocupaciones y preguntas. No pasó mucho tiempo antes de que Dawn Caldwell intentara comunicarse con ella, dejándole mensajes de condolencia y preguntas sobre la venta del ídolo. ¿Era auténtico, o no? Finalmente, estuve hablando por teléfono con la señora Caldwell. Solo pude decirle que mi esposa no estaba en condiciones de tratar con ella. No pude descifrar la recomendación de mi esposa para la adquisición, que era certificable como auténtica y además que no se podía vender. Esto es muy injusto, señor Clay Dance. Tengo varias ofertas cercanas a los 6 ceros y su esposa no ha confirmado la legalidad de la venta. Esto es muy poco profesional y no estoy contento. La señora Caldwell me dijo que estaba infeliz y que yo debería estar más preocupada por esa infelicidad. Colgué el teléfono. Esa noche fui testigo con mis propios ojos del comienzo del terrible horror. Mi esposa yacía en nuestra cama, atormentada por algún tormento invisible. Luego, mientras se calmaba, vi cómo crecía su barriga y estuve despierta toda la noche con un temor incrédulo. Por la mañana ella recuperó el conocimiento y me miró donde yo había estado en vigilia sin dormir y luego a su estómago. Dejó escapar un gemido de angustia y sus ojos se llenaron de lágrimas de angustia y terror. No otra vez. Camille sollozó. Llamé a un médico y la llevé al hospital, pero no encontraron nada extraño en su embarazo y no parecieron creernos que había sucedido de la noche a la mañana. La ecografía provocó una reacción diferente. Debe haber algún problema con nuestro equipo. El técnico se disculpó y apagó el monitor. Los confronté con el médico. Necesitamos terminar con esto. No es un niño. Yo les dije. El médico negó con la cabeza. Eso no es posible. Tu esposa ya debe nacer. Camille se puso histérica y exigió una cesárea, pero los médicos no cedieron. Insistieron en que ella podría dar a luz fácilmente de forma natural. Era como una especie de pesadilla. Al cabo de unas horas estaba de parto y entonces vi aquello que había utilizado su cuerpo como puerta de entrada a nuestro mundo. El médico se desplomó en estado de shock y la criatura simplemente yació allí en la sangre del parto, mirándome con un ojo oscuro con un iris rojo infernal. Lo miré fijamente, mi cuerpo en un motín congelado de terror, incapaz de actuar. Parpadeó una vez y luego empezó a levitar, goteando. Estaba podrido, un cráneo completamente desarrollado con un trozo de médula espinal y las venas colgando irregularmente de la piel suelta de su cuello. El hueso se traslucía a través de la carne flácida, pero era imposible. Mi mente lo rechazó y no podía recordar qué me impulsó a tirar una silla por la ventana para facilitar su escape. Salió volando hacia la noche nevada, dejando atrás a su madre. Existía el requisito de que tenía que hablar con la policía. No sabía qué decirles. Inventé una historia de que todo fue un error y que ella nunca estuvo embarazada. No tenía idea de cómo se rompió la ventana o cómo el médico que hizo el parto se volvió loco. De alguna manera, ambos estábamos sentados en silencio en nuestra mesa, poco después de esa horrible noche en el hospital. Nos miramos fijamente y luego alguien llamó a la puerta de entrada. Era Dawn Caldwell con un maletín.
Se sentó con nosotros y exigió respuestas de mi esposa, le puso papeles delante e insistió en que no se iría sin una firma. Enviamos a alguien, en algún lugar, a la exposición al artefacto maligno. Entonces Dawn Caldwell dejó nuestras vidas para siempre, o eso esperaba. Pasaron los días y una noche encontré a Camille tirada en el suelo de nuestro pasillo, el vapor de la ducha convertía el aire en una niebla húmeda. Algo la presionó, torturándola. Ella gritó de dolor y yo corrí a ayudarla, pero no podía hacer nada más que mirar impotente y aterrorizado. Nuevamente quedó embarazada y todo pasó rápidamente. Esperé sin dormir, dejándola en nuestra cama. A la noche siguiente, ella estaba dando a luz nuevamente y nuestra ropa de cama y colchón estaban empapados de sangre. La cabeza rodó hasta el suelo y me miró amenazadoramente. Abrió la boca, como si saboreara el horror de su nacimiento, y luego también salió flotando por la ventana cuando la abrí, dejándolo ir. No estaba seguro de por qué lo ayudé a escapar. Tenía demasiado miedo para moverme o reaccionar, pero de alguna manera, como una marioneta, me moví para ayudarlo. Cuando desapareció, cerré la ventana, dejando fuera el frío del aire nocturno. ¿Qué nos está pasando? Yo le pregunté a ella. Camille se quedó sentada mirando hacia otro lado sin respuestas. Parecía condenada y petrificada. Sentí una ansiedad profundamente inquietante porque nuestros problemas apenas habían comenzado. Necesitaba algo que hacer para resistir la calamidad silenciosa de mi hogar y me puse a trabajar arrastrando el colchón y la ropa de cama a nuestro patio trasero y quemándolos espectacularmente. Cuando terminó, había un montón de escombros carbonizados allí atrás, pero esperaba que hubiera terminado y pudiéramos seguir adelante. Nada de eso parecía real, excepto que había sucedido. Quería olvidar, pero cada vez que cerraba los ojos, podía ver la mirada de las cosas que ella había dado a luz. Cuando volví a entrar, encontré a Camille contra una pared, con la cara pegada a ella. Estaba muy angustiada, algo doloroso la asolaba. Ella se desplomó en mis brazos y yo temí otro embarazo. Lo lamento. Le dije débilmente. Ella se negó a levantarse del suelo, así que la puse cómoda allí. Temprano a la mañana siguiente, ella gritó durante el parto. Entonces llegó el cuarto de los horrores decapitados. Abrí obedientemente la puerta trasera y la dejé escapar, incapaz de resistir el impulso de hacerlo. Encontré sus cuadernos y comencé a leer sobre el legendario sitio de excavación y el demonio Dwinbit. Había poca más información que la que ella me había dicho. Sin embargo, vi un boceto del artefacto, el altar, y noté que estaba compuesto por 7 cabezas de piedra apiladas al azar. Reconocí la horrible mirada de los globos oculares demoníacos en las cuencas del cráneo, mirando con espantosa malevolencia. Estábamos a su merced, atrapados impotentemente en el ciclo. Nuestros días siguieron y siguieron, esperando el próximo embarazo y nacimiento, la próxima concepción y la siguiente. Después del último nos sentamos en silencio, rezando en silencio a ningún dios en particular para que finalmente todo hubiera terminado. Le pregunté a Camila, ¿eso es todo? ¿Se acabó la leyenda? Ella se encogió de hombros, sorbió su té y miró el manto blanco de nieve afuera. Ella dijo misteriosamente, vive de nuevo, a través de mí. ¿Qué tengo yo sino llevarlo a cabo? No tenía idea de lo que quería decir, pero a pesar del calor de nuestro hogar me sentía tan frío como el mundo exterior. Me estremecí de miedo, sin saber qué haría cuando me llamaran. Sentí que de alguna manera esto no había terminado. Fue entonces cuando Dawn Caldwell nos invadió nuevamente. Estaba angustiada y desaliñada. Había vendido el ídolo a un museo, solo para verse obligada a generar un reembolso, cuando el artefacto se desmoronó y reveló que eran simplemente 7 cabezas podridas ligeramente momificadas por una capa de mortero pintada sobre ellas. Se suponía que el verdadero artefacto estaba tallado enteramente en piedra maciza. Me has arruinado y ahora yo te arruinaré a ti. Dawn Caldwell se interpuso entre mi esposa y yo, actuando indignada y haciendo un berrinche. ¿Dónde están las cabezas ahora? Yo pregunté. ¿Qué? Preguntó Dawn Caldwell. Reunidos como uno solo, están atados a sus sacerdotes. Aquellos que los hicieron, los liberaron y los movieron. Llega Dwinbit. Camille sonrió de forma extraña, con una mirada enloquecida en sus ojos. Luego ella se rió. Fue una especie de risa desgarradora, de pura locura y horror. La señora Caldwell miró desde nosotros hacia la oscuridad sobre la nieve blanca del exterior. Algo detrás del cristal llamó su atención. Una novia para las necesidades del demonio, un padre que libera al prodigio. Y una enfermera que alimenta. Camille dijo mientras reía oscuramente y con una claridad alucinante.
De repente, mientras la observaba, el rostro de Dawn Caldwell se transformó en un miedo absoluto, retorcido en un grito silencioso. El clímax de la contorsión fue un grito desgarrador y arañarse la cara con sus largas uñas. Lo que sea que estuviera mirando detrás de nosotros era insoportablemente horrible y hambriento. La sangre fluyó a través de su traje de poder y ella pateó el maletín caído. Corrió en un pequeño círculo, desorientada e incapaz de escapar. Luego corrió hacia la puerta trasera, de alguna manera hacia la criatura amenazadora en nuestro patio trasero en lugar de alejarse de ella. Me negué a mirar. Sabía que la estaba comiendo porque podía escuchar sus gritos de terror y dolor mientras la consumía por completo, comenzando por sus pies y mordisqueándola hasta que sus gritos entraron dentro, húmedos y amortiguados. Mi esposa se levantó y lo miró fijamente. ¡Qué hermoso bebé! Tiene la boca de su papá, 7 caras como labios y un solo diente brillante en cada barbilla. De hecho, tiene una gran boca hecha de 7 cabezas formadas en un círculo. Es preciosa, deberías verla. Él. Camille describió el monstruo en nuestro patio trasero. No, gracias. Le dije, mirando los papeles del maletín abierto. En su desesperación, la jefa había traído un expediente en papel sobre su asistente más confiable. Podría haberlo llenado para despedirla o ascenderla o cualquier cosa. Fue como un cheque en blanco. Lo recogí e hice clic en el bolígrafo. De ahora en adelante vas a dirigir el concesionario de arte Caldwell. Alguien tiene que mantener las cosas limpias y ordenadas por aquí. Tenemos el resto de nuestras vidas para olvidar esto. Estaba murmurando casi distraídamente, ignorando los arrullos de mi esposa a la cosa en nuestro patio trasero. Se va, ahora tiene su propia vida que vivir. Camille sonaba triste. Escuché un sonido como el de grandes alas de murciélago batiendo el aire para despegar y luego, fuera lo que fuera, nos había dejado allí. Terminé el papeleo y fui y me paré junto a Camille. La rodeé con mi brazo y la abracé mientras mirábamos el prístino país de las maravillas invernal. Las huellas de alguna abominación con garras habían dejado una marca, pero la nieve comenzó a caer, borrándola lentamente. Camille apoyó la cabeza en mi hombro y tomó un sorbo de su té mientras estábamos allí mirando caer la nieve. Estoy seguro de que las cosas mejorarán. Hemos superado lo difícil. Creo que estaremos bien. Le dije, con los ojos llorosos porque quería desesperadamente creer en lo que estaba diciendo. Sentí algo de tranquilidad cuando Camille me besó en la mejilla y dijo, lo sé.